Los constructores de los grandes templos y las catedrales de la Edad Media quisieron guardar los secretos de su oficio y nace la masonería. Siglos después, la construcción impregna al ser humano y muchos vieron en la masonería el vehículo perfecto para comprender y construir al ser humano. A lo largo de la historia, regímenes totalitarios la han perseguido y la Iglesia Católica nunca la ha aceptado. Esta combinación de factores en países como el nuestro ha hecho que la masonería haya estado durante muchas décadas relacionada con lo pernicioso, lo oculto y lo prohibido. Ahora ya en el siglo XXI la masonería trata de quitarse esos velos que otros le impusieron para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Javier Otaola nos presenta hoy aquí en Periodista Digital su nuevo libro, La Logia y la Ley del Deseo, que pretende dar una descripción, una información acerca de la masonería para que eso mismo, cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Bienvenido a Periodista Digital. Gracias. A ti siempre. Bueno, una primera pregunta, ¿cuál es el tópico que más veces ha tenido que desmentir sobre la masonería? Bueno, hay varios que compiten por ese título, pero quizá el más pesado es el de la famosa historia de si Franco intentó hacerse masón y le rechazaron y por ese motivo adquirió tanta inquina contra la masonería. En fin, cosa que es una historia que no tiene fundamento, porque la inquina de Franco contra la masonería era una inquina ideológica, tenía que ver con la posición que adoptó la masonería en defensa de la legalidad democrática en el año 36 con la guerra y con el carácter totalitario o por lo menos francamente autoritario y en los primeros años realmente fascista del régimen de Franco, que le hacía, detestar la masonería, que le recordaba, el origen democrático de la Segunda República y los ideales, de libertad, igualdad, fraternidad, con los que, por supuesto, no comulgaba. Esa frase que tanto ha perseguido a la masonería en España, esa conspiración judío-masónica, ¿no? Sí. Que lo habíamos repetido tantas veces a este hombre. Sí, bueno, esa, coletilla un poco paranoide es muy típica de los regímenes totalitarios y autoritarios, que buscan siempre un chivo expiatorio para justificar sus propios fracasos y para alimentar un poco una visión policíaca de la política y de la historia. Franco asociaba la masonería a la gran tradición neoliberal de Gran Bretaña, de Estados Unidos, y bueno, utilizó ese latiguillo, incluso hasta en el último momento, poco antes de morir, en un acto público que hizo en la Plaza de Oriente, lo volvió a mencionar como una obsesión personal realmente sin duda, profunda. Que le perseguía durante muchos años. Y esa mala reputación que durante todos los años del régimen, claro, se fue vinculando a la masonería. No sé si todavía hoy pues siguen intentando de desligarse de esa falsa imagen. Bueno, ¿no? Vamos a ver, la masonería puede gustar o no gustar, como tantas cosas en la vida, que no es obligatorio. Hay gente a la que le gustará, gente que no, pero lo importante es que quien tenga una opinión de la masonería, positiva o negativa, la tenga, sobre hechos acreditados, sobre realidades, no sobre cosas fantasmagóricas, ¿no? En realidad la masonería ha sido combatida y perseguida por un perfil de adversarios que tienen un aire de familia muy significativo. Si te fijas, el nazismo de Hitler, el fascismo italiano, el salazarismo portugués, el régimen de Vichy en Francia, e incluso los regímenes bolcheviques y soviéticos, todos estos regímenes han prohibido la masonería. Si te fijas, a pesar de sus diferencias ideológicas, todos tienen un elemento en común, que es muy determinante. Yo creo que eso es lo que explica. A veces nuestros enemigos y adversarios dan un perfil de nosotros mismos mucho más claro y más nítido que nuestros, defensores. Está claro que la democracia y la masonería tienen un vínculo muy estrecho, y los países de larga tradición masónica son los países de larga tradición democrática. Claro. Bueno, uno de esos modos que podemos acercarnos a la masonería, tener información sobre ella para juzgarla de una manera correcta, es por ejemplo, su libro La Logia y el Deseo. Y la Ley del Deseo. La Logia y la Ley del Deseo. Y dice en el libro, por ejemplo, que la masonería no es una religión, pero sí supone una actitud religiosa.
Bueno, supone una actitud piadosa, lo que los romanos llamaban la pietas. La pietas es una actitud de respeto ante el misterio de la vida, una actitud de consideración hacia las posiciones espirituales de unos y otros. Hay una actitud de respeto que, en cierto modo, da carácter a la masonería. El trabajo en logia es un trabajo en gran parte dramatizado, ritualizado, con elementos estéticos y poéticos incluso, que nos obligan a adoptar una posición de respeto. Los romanos, los clásicos, los paganos, hablaban de la piedad como una actitud de consideración frente a la realidad de las cosas, ¿no? El impío, para el griego clásico, para el romano clásico, era la persona que vivía un poco sin ton ni son, sin consideración con nada, un poco a tontas y a locas. En cambio, el piadoso era la persona que hacía las cosas con cuidado, como cuando se dice entre nosotros alguien que paga religiosamente sus impuestos, sí. O sea, que lo hace de una manera meticulosa, a conciencia. En cierto modo, la masonería te obliga a vivir con ese cuidado respecto de la vida. Y ese cuidado, yo creo que es, en cierto modo, tiene un aire y un estilo religioso, en ese sentido que te digo yo, de la actitud ante la vida y ante las cosas de la vida. Es justo lo contrario del pasotismo, del nihilismo, del todo vale, da lo mismo. No, es una actitud de sumo cuidado. Esa actitud yo creo que es muy característica de la masonería y, en cierto modo, de las religiones en general, por diferentes motivos. Dice también en su libro que destaca el papel moderador que tiene la masonería. ¿En qué consiste este papel moderador de la sociedad? Bueno, es una característica que yo deduzco del estilo de trabajo que tenemos en logia, del estilo de relación que practicamos en logia. Es una práctica que deriva de que el hecho de que en la logia haya personas de diferentes horizontes religiosos, con diferentes posiciones políticas, de diferente generación, con diferente formación académica, de diferente género, y que sin embargo lleguemos a tratarnos de una manera respetuosa, insisto, reconociendo al otro la legitimidad de sus posiciones, aunque tú las puedas discrepar, pero reconociendo al menos siempre la buena fe en la búsqueda de la verdad. Ese trato constante con personas distintas de tu propia grupo social te obliga a un ejercicio constante de transversalidad, de apertura, de diálogo, que si es sincero, de alguna manera va marcando estilo. Tú no estás obligado en los mismos términos en la vida pública, pero de alguna forma la convivencia en logia con los distintos, en un ámbito, digamos, incluso de afectividad, porque tú te atreves a llamarles hermanos, ellos te llaman hermanos, gente que igual a la que jamás hubieras ni siquiera saludado seguramente en tu vida ordinaria, ¿no? Porque tendemos por cosas de la psicología humana a tratar solamente con gente que es como nosotros, que es del mismo club de fútbol, que tiene la misma opinión ideológica, del mismo partido, de la misma profesión, y lo que hacemos con ese estilo de relaciones, confirmarnos en lo que ya somos y cerrarnos a cualquier cambio, a cualquier evolución. La masonería pretende lo contrario, pretende que en la logia seamos capaces de ejercer un constante diálogo con otras posiciones. Esa transversalidad que se vive en logia, esa búsqueda de una relación en nuestra pura humanidad, más allá de nuestras diferencias, de alguna forma, si cala, que no está siempre garantizado, nos da un estilo, nos da una forma de tratar también en el mundo a las personas que no son como nosotros, a reconocer en principio la buena fe incluso de los que nos critican o los que nos combaten, sin perjuicio de que tú también defiendas con deportividad tu propia posición. Extrapolarlo efectivamente, a la sociedad. Efectivamente. En realidad, yo intento en mi libro reunir dos clases de textos, ¿no? Los textos que yo leo en logia, que son específicamente filosóficos, y algunos otros de carácter social o metapolítico que he publicado en prensa, en los que creo, al menos lo he intentado, adoptar esa posición que adopto normalmente cuando estoy en logia. Pero sí es cierto que, por ejemplo, la principal logia de España a día de hoy todavía no admite en su seno a las mujeres. Eso es, y eso, claro,
papel moderador, dices, bueno... Bueno, luego cada uno hace lo que puede y digamos, merece las críticas y los elogios que correspondan. Pero de todas formas, la masonería no queda cerrada por el hecho de que una obediencia sea solo masculina, porque también hay logias solo femeninas. O sea, creo que la masonería no es una iglesia a la que hay que pertenecer para salvarse, ni es un grupo, digamos, exclusivista en el que si no entras quedas perdido, apartado. No, en realidad es una vía de reflexión, es una tradición iniciática, una sociabilidad particular que se puede vivir con total libertad, y como en las cosas donde hay libertad hay estilos distintos y variantes, pues es lógico que también en la masonería haya masonería solo masculina, solo femenina y mixta. Bueno, esto es como con el café, ¿no? Hay solo cortado y con leche. A mí no me ofende que alguien lo tome con leche, yo lo prefiero cortado o lo tome solo. Es decir, que el hecho de que haya vías diferentes no son incompatibles, porque ninguno, por lo menos nosotros que somos mixtos, no negamos el carácter masónico de ese trabajo. Creemos que es más pobre, más limitado y que tiene más riesgos digamos, de encallar en ese proyecto de iniciación, porque una logia solo masculina, digamos, puede reproducir aspectos de esa camaradería entre hombres típica de los colegios mayores, de los cuarteles, digamos, que puede fácilmente profanar y vulgarizar la sociabilidad de la logia. Creo que es más atrevida, también tiene sus riesgos, una masonería mixta y una logia mixta, porque realmente ahí sí que entramos en nuestra pura y desnuda humanidad y compartimos con la mujer su misma búsqueda de las mismas respuestas filosóficas de quiénes somos, qué queremos hacer con nuestra vida y cómo vamos a construirnos como seres humanos, ¿no? Llama la atención que en sus reuniones no hablan de religión ni de política. Pues sí, pero hay que explicar esto. Vamos a ver, no hablamos de religión y de política en el sentido de que nosotros no tendría una lógica que entráramos en logia para hablar sobre si es mejor el PP, el PSOE, la UPyD o el PNV. No, nosotros podemos hablar de cosas de metapolítica, podemos hablar del sentido de la libertad humana, podemos hablar de los valores fundamentales que suponen los derechos humanos como marco ético universal. Eso, en cierto modo, es político, pero en un sentido metapartidario. En un sentido que trasciende la coyuntura política de las elecciones municipales o comunidad autónoma. Esos temas, digamos, no son propios de una logia masónica que se convertiría en una especie de tertulia radiofónica y no, digamos, y perdería el sentido que tiene como sociedad de pensamiento. Y lo mismo en el sentido de la religión. Nosotros no estamos ahí para criticar a la conferencia episcopal o para hablar bien o mal de Rocco Varela o de Rowan Williams. Estamos allí para hablar del sentido de la vida y desde un punto de vista filosófico. Hablar del sentido de la vida, en cierto modo, tiene también una consideración religiosa o metareligiosa. O sea que en ese sentido profundo nosotros hablamos de cosas que podrían ser consideradas religiosas o metareligiosas, pero luego no hablamos de debates confesionales o debates partidarios. ¿Es irreconciliable su posición con la Iglesia Católica? Bueno, yo creo que la masonía no tiene ninguna posición irreconciliable con la Iglesia Católica. De hecho, hay personas que son católicas y que están en logia. O más bien la Iglesia Católica con ustedes. Pero bueno, eso es una pregunta que habría que responder a la Iglesia Católica. Además, la Iglesia Católica hay que reconocer que ha evolucionado en su consideración de la masonería. Desde el viejo código canónico que establecía una pena automática de excomunión, hasta la actual situación en la que considera que la pertenencia a la masonería es un pecado grave. Pero bueno, el pecado grave también es la masturbación, las relaciones prematrimoniales o el uso del anticonceptivo. Estamos en ese nivel en este momento. Ya no estamos en el nivel de la excomunión automática y tremebunda, sino simplemente en el nivel de un pecado grave, bueno, como estas cosas que la gente, atiende o no atiende en función de su propia conciencia y no por lo que le diga el obispo de la diócesis, en muchos casos. ¿Tiene que tener alguna característica especial alguien que quiera ingresar en una logia? Bueno, los documentos fundacionales de la masonería que datan de 1717, 1723, dicen que para ser masón hay que ser una persona libre y de buenas costumbres, capaz de entender el arte real. Este lenguaje un poco dieciochesco nosotros lo traducimos al día de hoy en el sentido de que
tiene que ser una persona, digamos, con un criterio ético y personal autónomo, que no esté sometido a obediencia, digamos, ajena a sí mismo, ¿no? No esté sometido a un voto de obediencia o a una jerarquía, a una dirección, digamos, espiritual ajena a sí mismo. Es una persona libre, que ella responda de sus actos éticamente. En el mismo sentido, en el orden material, que es una persona que tenga el mínimo de autonomía económica para responder de sus obligaciones civiles, que no sea una persona, digamos, menor de edad, que viva con sus padres y que tenga que pedir a sus padres la paga para pagar la cuota de la logia. De buenas costumbres tiene un doble aspecto. Por un lado, que tenga un estándar ético normal, en fin, que no sea un crápula, tampoco tiene que ser un santo varón, va, que es una persona normal en el ámbito de la sociedad en la que vive, de una consideración ética normal, una persona de buenas costumbres. Al mismo tiempo, esas buenas costumbres significan que es una persona capaz de acomodarse a la etiqueta masónica. La etiqueta masónica es peculiar, como te digo. En logia tratamos a personas con las que no tenemos necesariamente afinidades espontáneas, personas que tienen diferentes proyectos existenciales, diferentes horizontes ideológicos, y eso exige un cierto cuidado, un cierto tacto en las relaciones humanas. Esas buenas costumbres, un poco caballerescas, yo creo que son obligadas en masonería, porque nosotros no somos una cuadrilla de amigos o de compadres que vamos allí a... No, hay diferencias relevantes en nuestras posiciones personales, y eso, para gestionarlo, exige un trato cortés. La cortesía en masonería es importante. Y luego, finalmente, que sea capaz de entender el arte real significaría... el arte real es la palabra con la que los antiguos constructores se referían a la arquitectura. La arquitectura como el arte, la reina de las artes, porque en ella se incorporan, bueno, pues desde las bellas artes, la pintura, la escultura, el conocimiento de la historia sagrada, la narrativa de la iconografía que se refleja en las catedrales, y los conocimientos científicos que hoy llamaríamos arquitectura, resistencia de materiales, en fin, es un arte muy complejo, y en ese sentido regio, ¿no? Pero también regio porque exige el poder de los reyes para poder llevarse a cabo. Las grandes obras de arquitectura de la Edad Media y del Renacimiento duraban siglos, suponían el aporte de grandes recursos humanos y materiales que solamente los reyes, los papas, los grandes nobles o eclesiásticos podían reunir. Entonces el arte real era la arquitectura. Nosotros entendemos que el arte real es el arte de la vida. Si la masonería es una metáfora que hace de la vida un material susceptible de ser construido y reconstruido, el arte real es una forma de referirse a la masonería. Una persona que es capaz de entender el arte real es una persona que tú puedas presuponer que esto de la masonería le va a aportar algo, le va a realmente estimular, le va a favorecer, porque si no es así, pues es mejor, digamos, no perder el tiempo. Los más críticos con la masonería han dicho, por ejemplo, que bueno, siempre ha buscado las sombras para moverse con más rapidez, o que es un fraude porque promete algo que no puede cumplir, que es mejorar al ser humano. Bueno, lo de las sombras, yo creo que eso no es verdad, aunque es verdad que sí es verdad parcialmente, en el sentido de que en tiempos históricos la masonería, en los tiempos, digamos, de la masonería operativa, había un cierto secreto profesional, se guardaban celosamente los conocimientos profesionales de la construcción, porque eran el know-how del gremio, de tal manera que si otro se hacía con esos conocimientos te podía hacer una competencia desleal, y digamos, el prestigio profesional y el poder social del gremio quedaba comprometido. En épocas de persecución también ha sido secreta, pero en realidad en los países de larga tradición democrática, que como digo son los países de larga tradición masónica, la masonería es muy conocida, aparece en el listín de teléfonos, hay miles de libros publicados sobre masonería, es mucho más conocida desde luego que la Acción Católica, que la Orden de San Benito o que el Banco de Bilbao Vizcaya, que hombre, no todo el mundo se entera de todo, pero desde luego si tú miras en la red y pones masonería, vamos, hay cantidad, para ser secreto desde luego lo llevan fatal, porque es que está todo requete publicado, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, ya te digo, es mucho más secreto la gestión interna del Banco Bilbao Vizcaya seguramente que la de la masonería o la de cualquier. Y la gente tiene menos idea de lo que es la Orden de San Benito que lo que es, o de los padres pasionistas, que de la masonería. Sobre si que promete lo que no puede dar, bueno, en realidad la masonería tiene un punto de optimismo, es verdad, pero ese punto de optimismo que nos acompaña a los seres humanos, al menos desde el siglo XVIII, es el fundamento de toda la ciencia educativa. La pedagogía se basa en la idea de que el ser humano puede mejorarse, de que no está condenado a, digamos, a ser una realidad mostrenca, dada, inamovible. No, yo creo que el ser humano puede autotrascenderse, y de hecho la historia de la humanidad es un proceso de autotrascendencia, en el que hemos ido mejorándonos. La masonería intenta, no siempre lo consigue, está también amenazada de fracaso, como todo, intenta que cada uno de nosotros, digamos, llegue a descubrir la mejor versión de sí mismo, que igual no es muy buena, pero es la mejor que él puede dar. Entonces, eso yo creo que la masonería lo puede lealmente prometer, que lo va a intentar, como lo intenta, digamos, nuestro sistema educativo, como lo intenta, digamos, los cursos de formación de adultos, las academias de idiomas, y toda la ciencia pedagógica se basa en ese principio de que el ser humano es mejorable, que el ser humano no viene dado de una vez para todas, sino que tiene posibilidades y que puede dar de sí más de lo que parece. Entonces, ¿no diría usted que la masonería es algo oculto? Porque hoy en día uno va a comprar libros sobre masonería y suele tener que acudir a la sección de ciencias ocultas. Eso sí que me irrita, porque efectivamente entre nosotros la masonería se ha asociado, yo creo que por efecto de una bibliografía anticuada y, bueno, y de una cierta pereza intelectual de los propios masones, a algunas versiones que no son ilegítimas. Yo creo que en la masonería también hay una especulación de tipo espiritualista, gnóstico, que es muy legítima, pero que no es perceptiva, es decir, que es una entre otras posible. Es decir, tú puedes hacer, la masonería es un método abierto y tú puedes hacer diversas hermenéuticas de ese método. Yo personalmente prefiero una hermenéutica filosófica, casi existencialista, me parece que es más transversal, más abierta, pero hay otras más cerradas, cuasi gnósticas, que se han puesto muy de moda en algunos momentos y que nos abocan a compartir estante con otro tipo de movimientos. Pero yo creo que esa visión de la masonería, primero, es una visión muy minoritaria entre nosotros, no es representativa, vamos, no es perceptiva, y realmente no debería ser la seña de identidad de la masonería. Creo que la masonería tiene muchas más posibilidades y es un fenómeno social, intelectualmente mucho más interesante, y a mi juicio, bueno, en mi libro y en esta colección de la Escuadra del Compás, yo creo que intentamos demostrar o sacar a la luz una reflexión y un discurso filosófico mucho más, no ya moderno, sino incluso posmoderno, claro, que es la atmósfera intelectual que nos corresponde aquí y ahora, ¿no? Que se puede resumir en lo que tú haces, te hace. Efectivamente, esta es una frase que aparece recogida en antiguos documentos medievales de los constructores que descubrieron de una manera intuitiva, precientífica, una realidad, vamos, una virtualidad de la acción humana. El ser humano es un ser terriblemente plástico, porque es el único animal que se tiene que inventar a sí mismo. Todos los demás animales tienen problemas de subsistencia, tienen problemas de alojamiento, de apareamiento, pero no tienen problemas existenciales. Ningún tigre se pregunta qué es ser tigre o qué es la tigridad, sino que él ya lo sabe perfectamente. Lo único que tiene es salir a la calle, y el ser humano, en cambio, sí se pregunta eso: ¿qué es ser humano y en qué medida, digamos, soy auténticamente lo que debo ser mediante, en fin, las cosas que hago habitualmente? De ahí que el ser humano pueda dar lugar a gente maravillosa, en fin, y a gente terrible, ¿no? Asesinos, criminales, o santos, o héroes. En fin, el ser humano es terriblemente plástico porque es un ser inconcluso que tiene que, en gran parte, construirse a sí mismo. Y en esa construcción ejerce una libertad que no deja de tener sus riesgos, porque toda libertad implica siempre responsabilidad. Sin duda. Pues Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros, por presentarnos la logia y la ley del deseo, y nada, pues eso, agradecerte que nos hayas acompañado este ratito. Espero no haberos aburrido y que haya dicho algo de interés. Gracias a vosotros. Sin duda.